Buenos días, bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra. El día de hoy nos va a hablar Luis Núñez sobre ideales, anillos y variedades de determinantes. Muchas gracias, Luis, y adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por estar en esta sesión y especial a Paz por la invitación. Bueno, bueno, es un gusto estar aquí, aunque sea virtualmente, ¿no? Hace mucho que no visito la Universidad de Guadalajara, pero recuerdo que cuando era estudiante me gustaba mucho visitar y llegar a un par de eventos ahí que disfruté mucho. Bueno, hoy les voy a hablar de cosas asociadas a determinantes y para eso quiero empezar desde algo muy básico, pero que luego se pone muy interesante, ¿no? Entonces quiero empezar primero con un poquito de notación. Para nosotros, K siempre va a ser un campo algebraicamente cerrado y pueden pensar que son los complejos o que son la clausura algebraica de un campo finito, no importa, ¿no? Mientras sea algebraicamente cerrado. ¿Ok? Y vamos a tomar como R siempre un anillo de polinomios en D variables, con coeficientes en K. Vale. Entonces, recordemos un poquito de álgebra lineal, ¿no? Si tenemos una matriz de 2 por 2 con entradas A, B, C y D, pues entonces el determinante, las primeras cosas que aprendemos en álgebra lineal es que el determinante es AD menos BC. Y este numerito es muy importante, ¿no? Si lo hacemos en 3 por 3, tenemos un determinante que es un poquito más complicado y bueno, ya todos sabemos la regla, ¿no? O sea, esta entrada por el menor de este y luego esta por menos esta por la entrada de lo que queda, digo, el determinante de la matriz que queda y así se va uno, ¿no? Algo que quiero resaltar es que en el determinante 2 por 2, todos los términos que tenemos multiplican dos entradas. O sea, aquí son A por D, esa es una entrada, y luego BC, ¿no? Y en el de 3 por 3, todos los términos es la multiplicación de tres entradas. ¿Vale? Esto va a jugar un rol importante más al ratito. Vale. Y bueno, en general, podemos definir el determinante de una matriz respecto a sus entradas usando el grupo simétrico, ¿no? Aquí algo que quiero resaltar, bueno, aquí se me fue un typo, aquí es el signo de la permutación. Y aquí lo que quiero resaltar es que otra vez, los determinantes de una matriz de R por R, el determinante de una matriz de R por R, en sus Perdón, términos... perdón la interrupción, Luis. Creo que está congelada tu pantalla. Ah, A lo mejor si puedes volver a compartirla de nuevo. ok, gracias, a ver. Ok, ahí ya vemos Ok, la... entonces Sí, creo que sí. voy a salirme del full screen y ponerlo solamente así para que Sí, sí, no se perfecto. conflicte. Sí, así la vemos bien. Sí, Ok, Es vale. que yo también no la veía, por eso me salí, perdón. sí, Ok, sí, sí. vale. Gracias, sí. Adelante, Vale, bueno. adelante. Entonces aquí están los determinantes 2 por 2, el de 3 por 3, y ese es el determinante general. Y como decía, aquí hay un typo, aquí es el signo de la permutación. ¿Sí se ve la manita cuando se la muevo? Sí ¿O se no? ve, sí se ve. Ok, perfecto. Ok, y entonces aquí estamos multiplicando otra vez solo R entradas, ¿no? Entonces, este determinante es la suma de productos de R entradas. Vale. Y bueno, unas cosas que aprendemos también en álgebra lineal es las siguientes propiedades, ¿no? Que el determinante de la identidad es 1, que el determinante es una función multiplicativa. Y también podemos, de hecho, caracterizar el determinante como la única función multilineal alternante que manda la base canónica al 1, ¿no? Si lo podríamos ver como, eh, como una función multilineal. En fin. Estos primeros dos son muy útiles para demostrar que el determinante nos puede decir o nos caracteriza cuando una matriz es invertible o no. ¿Okay? Entonces, si la matriz es invertible, el determinante es 0 y viceversa, ¿no? Si el determinante es 0, la matriz es invertible. Ahora, ¿qué pasa si nuestra matriz no es cuadrada? Entonces ya no tenemos un determinante, ¿no? Tenemos menores. Entonces, algo que podemos ver es que la matriz tiene rango máximo, es decir, rango R, si solamente si A tiene una submatriz, o sea, de tamaño R por R, que es invertible, ¿vale? Eso lo que nos dice es que pues, la imagen va a ser máxima, ¿no? Es como garantizamos eso. Entonces, los determinantes, o sea, una matriz de R por S, que ya no es cuadrada, ya no tenemos un determinante, tenemos múltiples determinantes de sus menores, de sus submatrices, pero esas submatrices aún nos están diciendo, ya no si la matriz es invertible, pero sí tiene rango máximo, ¿no? Que es lo más cercano que uno puede tener. ¿Vale? Entonces, veamos esto con un ejemplo. Si tenemos una matriz de 2 por 3,
y queremos ver si esta tiene rango máximo, es decir, que su imagen tiene dimensión 2, pues lo que necesitamos es que en este conjunto sea un conjunto generador, y eso es equivalente a ver que un subconjunto de estos es una base. Y eso lo checamos, pues, justamente con los determinantes 2 por 2, ¿no? O sea, decir que esto genera, o sea, que contiene una base, es decir, que ya sea este menor o este menor o este menor que corresponden a pares de vectores de aquí, es una base y entonces eso correspondería a que la submatriz fuera invertible y, bueno, todo el rollo que platicamos hace ratito, ¿no? Vale. Entonces, menores o determinantes de submatrices son útiles también para decir cuando tenemos rango máximo, ¿no? Vale. Y bueno, a esto le vamos a llamar un menor de T por T. Vale. Entonces, pues, justamente lo que decíamos el teorema, que nuestra matriz tiene rango máximo si solamente si uno de sus menores es distinto de 0. Ahora déjenme mencionarlo un poquito. El contrapositivo, ¿no? El equivalente. Vamos a tener que nuestra matriz tiene un rango mayor o igual que T, o sea, lo vamos a cambiar, pero ahora no necesariamente un rango máximo, sino queremos acotar. Y esto también lo vamos a poder medir con los menores. Es decir, si tengo una matriz de R por S y T es menor o igual que el mínimo de R y S es menor o igual que ambos números, entonces nuestra matriz va a tener rango mayor o igual que T. Si solamente si uno de sus menores, es decir, de sus matrices, submatrices de T por T, es distinto de 0. Entonces aquí no estamos midiendo el rango máximo, ¿no? Ya podemos medir con estos menores si la matriz tiene rango al numerito que se nos antoje, siempre y cuando esté permitido, ¿no? Ahora, si queremos decir esto con equivalente, para cuando queremos ver que la matriz tiene rango estrictamente menor que T, pues lo que va a ser esto equivalente a que sus menores de T por T sean 0, ¿no? O sea, todas sus submatrices de T por T tienen que tener determinante 0. Entonces, el determinante ya pasó de decirnos si una matriz cuadrada es invertible, ya estamos usando un montón de determinantes de menores para ver si nuestra matriz tiene cierto rango o no. ¿Vale? Ok. Déjenme hacer como, creo que este es un seminario de álgebra en general, entonces quiero hacer un repaso rapidísimo de variedades algebraicas. ¿Okay? Decimos que un conjunto Z es una variedad algebraica. Si existe un ideal, tal que este conjunto son los ceros de los polinomios en nuestro ideal, ¿no? Quiero aclarar para los expertos, que sé que aquí tenemos varios de álgebra, de geometría algebraica. Esto en muchos lugares se les llama conjunto Zariski cerrado y no necesariamente es una variedad algebraica, pero para mí esta va a ser la definición, ¿no? Porque quiero mantener las cosas lo más simple posibles. Vale. Ok, entonces el conjunto de ceros de los polinomios es un ideal, para mí eso es una variedad algebraica. Y algo que tenemos es que si yo quiero ver, por ejemplo, los puntos que se anulan en un polinomio, van a ser los mismos puntos que se anulen en el cuadrado de ese polinomio, o en el cubo, o cualquier potencia. Entonces, tomar potencias del ideal no me va a cambiar el conjunto de desvanecimiento. Y va a ser también al revés, ¿no? O sea, si me tomo un elemento tal que su potencia esté en el ideal, pues entonces lo que voy a tener es que uno se anula en su potencia, si solamente se anula en el original, entonces voy a poder tomar raíces siempre y cuando estas existan en nuestro anillo, ¿no? Que eso es lo que está dado por el ideal aquí radical. Vale, entonces, este conjunto de desvanecimiento no le importan las potencias del ideal. Vale. Una observación, porque queremos medir esto. El conjunto de desvanecimiento del anillo total es el vacío, porque ahí tenemos el polinomio constante 1 y ese nunca se anula. Ahora, si queremos ver el conjunto de desvanecimiento del polinomio constante 0, pues ahí se anula en todos puntos. Algo que podemos ver es que la unión de dos variedades va a volver a ser una variedad, y es que el ideal asociado a la unión va a estar dado por el producto de los ideales, o de hecho también por la intersección. Aquí podemos poner producto de I y J o la intersección de I con J. Y aquí en rojo aparece como el corazón de la prueba, ¿no? De este rollo. Y vamos a ver que la intersección arbitraria de variedades sigue siendo una variedad donde el ideal asociado a esta variedad va a ser justamente la suma de los ideales asociados acá. Esto nos permite, por ejemplo, definir una topología en el espacio de Kn
donde los cerrados van a ser justamente las variedades algebraicas, ¿no? Y esta es la topología de Zariski. Vale, entonces veamos algunos ejemplos. No definí dimensión y de hecho no lo voy a definir, pero bueno, o sea, es algo que tenemos una idea muy intuitiva, ¿no? Son cosas de dimensión 1. Pues aquí lo que estamos viendo son ceros de polinomios en dos variables. Al principio tenemos aquí el lazo o cruzamiento, y luego aquí tenemos una especie de cúspide, que a mí me gusta pensarlo más como una gaviota acostada. Y aquí tenemos lo mismo, pero un poco más afilado, ¿no? Donde aquí en esta esquinita tenemos como un filo, y aquí tenemos un filo pues, un poco más puntiagudo. Todas estas son variedades algebraicas, ¿no? También tenemos variedades en dimensión 2, superficies, y estas las estoy pensando que están en un espacio de dimensión 3, ¿no? En un K3. Quiero mencionar que estas imágenes las hizo Herbert Hauser y están disponibles en Imaginary, ¿no? Donde hay una librería de imágenes matemáticas increíble. ¿Vale? Entonces, otro ejemplo. Y aquí tenemos una que me gusta mucho, este es el murciélago, y también son los ceros de un polinomio en tres variables, ¿no? Este me gusta mucho porque en característica prima, que es una de las partes en las que me especializo, tiene un comportamiento muy interesante. Y a lo mejor menciono eso un poquito más tarde. Ok, vale. El teorema de los ceros de Hilbert nos dice que hay una correspondencia biyectiva entre ideales radicales, o sea, ideales tal que contiene todas sus raíces permitidas en el anillo, y variedades algebraicas, ¿no? Hay una correspondencia. Y eso lo podemos hacer porque nuestro campo es algebraicamente cerrado. Y en esta correspondencia, los puntitos en Kn van a corresponder a ideales maximales, es decir, ideales que el único ideal que los contiene propiamente es el total. ¿Ok? Entonces, algo relacionado al teorema de los ceros de Hilbert es que el anillo de polinomios es un anillo de Jacobson. Esto significa que todo ideal radical es igual a la intersección de todos los maximales que lo contienen. ¿Vale? Esto es algo muy especial del anillo de polinomios. No todos los anillos lo satisfacen. Para aquellos que están más familiarizados con álgebra conmutativa, o sea, sabemos que todo ideal radical es intersección de un número finito de primos, de ideales primos, ¿no? O sea, si nuestro anillo es netteriano, ¿no? Así es como uno trabaja, por ejemplo, con variedades irreducibles y demás. Pero eso es un poco más fino, ¿no? Porque pues, no todo primo es maximal. Entonces, aquí lo que nos dice es que el ideal es una intersección posiblemente infinita de ideales maximales. ¿Vale? Y esto está muy ligado al teorema de los ceros de Hilbert, ¿no? Si uno demuestra esto, uno podría usar este teorema para demostrar el teorema de los ceros de Hilbert, ¿no? El de arriba. Vale. Ok, ahora lo que quiero enfocarme es, si se fijan, en nuestra discusión anterior, aquí lo que nos dice es que las potencias no importaban, ¿no? Cuando tomamos variedades. Es decir, nuestras variedades no tienen multiplicidad. No estamos contando. O sea, si el punto se anula, o sea, si un punto se anula en f o en f cuadrada o en f al cubo, para nosotros es lo mismo, ¿no? No estamos considerando la multiplicidad del polinomio, cuántas veces el polinomio se anula en un punto, ¿no? Y eso lo queremos medir y para eso vamos a usar álgebra. Y vamos a usar una definición que, bueno, okay, que nos dice esto. Si tenemos un ideal radical, entonces vamos a tomar su enésima potencia simbólica, que voy a denotar con estos paréntesis con n, como la intersección de todos los maximales, pero elevados a la n. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Pues quiero tomarme, si aquí cuando me estoy tomando el ideal en el que cada punto vale 1, y cada maximal corresponde a un punto, ¿no? Y aquí lo que me está diciendo esto es que la variedad asociada al ideal, de alguna forma, corresponde a la variedad asociada a la intersección, que en cierto sentido, pues corresponde a la unión de todos los puntitos que están en la variedad, ¿no? Eso es más o menos lo que nos está diciendo esto, ¿no? O sea, que esa parte geométrica de que un conjunto en Kn es igual a la unión de sus puntos, nos lo está traduciendo en una forma algebraica, en el que un ideal, pues corresponde a la intersección, ¿no? Porque esta correspondencia cambia uniones de variedades a intersecciones de ideales o intersecciones de variedades a uniones de
a sumas de ideales. Entonces está pasando aquí esto. Pero ahora lo que quiero es, bueno, si quiero tomarme la variedad con multiplicidad n, pues lo que tengo que hacer es aumentar la multiplicidad en cada uno de los puntos. Entonces, si voy a hacer eso, me lo voy a tomar de esta forma, ¿no? Me tomo el punto asociado a m y le voy a dar multiplicidad n al multiplicarlo, ¿vale? Y esto se llama la potencia simbólica. Quiero mencionar que esta no es la definición estándar, por eso le puse aquí definición teorema, es porque la definición tiene que ver con rollos de localización que prefiero omitir para esta charla, pero esto es equivalente gracias al teorema de Zariski-Nagata, que ellos demostraron esto, y que después se generalizó a una situación mucho más general o un poco más refinada por Eisenbach y Hochster. Ok, vale. Ahora, esta potencia simbólica no solo tiene un sabor geométrico, como acabamos de discutir, también tiene un sabor diferencial. Es decir, un elemento va a estar en la potencia simbólica si solamente si estas derivadas, si tengo un operador diferencial, siempre y cuando el orden sea menor o igual que n menos 1, cuando yo lo aplico cualquiera de esas derivadas, yo termino estando en el ideal otra vez. Es decir, no solo el polinomio está en el ideal, también todas sus derivadas. Y luego las derivadas de sus derivadas y así, ¿no? Es lo que me dice, pues, ¿qué tanto el polinomio se está anulando usando las derivadas, ¿no? Y eso es algo que se hace mucho desde análisis o análisis real o análisis complejo, ¿no? Cuando uno estudia ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí está bueno, la parte algebraica, ¿no? Y cuando estamos tomando estas derivadas formales. Ok. Déjenles mencionar algunas propiedades de las potencias simbólicas. Primero, la potencia ordinaria está contenida en la potencia simbólica, ¿no? Y aquí la potencia ordinaria sabemos que es el ideal generado por productos, n productos de generadores de I, ¿no? Pero en general no son lo mismo. O sea, en general aquí debe ser un distinto. No son lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el ideal generado por x, y, y, z, x, z. Si me tomo este ideal, su potencia simbólica, la segunda, va a ser distinta a la potencia ordinaria 2. Y lo que va a pasar es que aquí vamos a tener en la simbólica un polinomio de orden 3, que va a ser justamente x, y, y z. Y aquí no, aquí todos los polinomios tienen orden por lo menos 4. Entonces, en general no son lo mismo. Para aquellos que estén familiarizados con la descomposición primaria de Noether, pues si tenemos un ideal primo, la enésima potencia simbólica de ese ideal primo va a corresponder con la componente Q primaria de Q a la N, de la potencia ordinaria. O sea, sí hay una relación entre estos dos. Tercero, las potencias simbólicas van descendiendo, ¿no? O sea, la primera contiene la segunda y esta contiene la tercera y así nos vamos, ¿no? Tenemos una cadena descendente de ideales. Y se porta también con el producto. O sea, la potencia simbólica correspondiente con A, cuando se multiplica con la potencia simbólica correspondiente con B, está contenida en la potencia simbólica correspondiente con A más B. Y esto nos permite justamente construir el álgebra de raíz simbólica. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es nos construimos un anillo graduado, añadimos una variable U, y esto se va a portar muy bien, va a ser graduado justamente a esta última propiedad, ¿no? a la propiedad anterior, ¿no? Para aquellos que trabajan con geometría algebraica, pues esto es como la versión simbólica, ¿no? Del anillo de raíz que se utiliza muchísimo para poder describir explosiones, ¿no? El famoso blow-up. Aquí la diferencia, y algo crucial, es que esta álgebra de Riesz puede que no sea noetheriana. O sea, puede que sea infinitamente generada como que álgebra, que no pasa con el álgebra de Riesz ordinaria, ¿no? La usual. Entonces, esto luego mete algunos problemas cuando uno quiere estudiar potencias simbólicas. Ok. Entonces, déjenme poner un paréntesis en potencias simbólicas y luego hablar otra vez de variedades determinantales, ¿no? Y luego vamos a hablar de potencias simbólicas de ideales determinantales. Vale. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, si X, voy a pensar una matriz de variables. Que hay una matriz de R por R, y todas las entradas son variables, ¿no? La entrada, tenemos X11 y así X12 y así nos vamos, ¿no? Todos son variables.
Entonces, pues el determinante, si esta matriz es cuadrada, el determinante es un polinomio homogéneo de grado R, ¿no? Que era lo que discutíamos al principio de esta charla. Y justamente, si yo me tomo el anillo de polinomios, pues con todas estas variables, ¿no? Entonces, si me fijo en la variedad asociada a este determinante, que ahora es un polinomio homogéneo de grado R, pues esta variedad va a parametrizar el espacio de todas las matrices que se anulan en el polinomio, es decir, de determinante cero. Es decir, esta variedad nos parametriza o va a ser exactamente el conjunto de las matrices que no son invertibles, ¿no? Porque son ceros de un polinomio. Bueno, eso lo podemos hacer también con matrices que no son cuadradas y con menores que son chiquitos, ¿no? Entonces, si tengo una matriz de R por S y me fijo en el ideal que contiene o generado por todos los menores de esta matriz de variables de T por T, entonces, si me fijo en los ceros de este ideal, pues en particular me va a dar los ceros, va a ser todas las matrices en las que todos los menores de T por T se anulan, pues lo que me va a decir es que pues este contiene justamente a todas las matrices de R por S que tienen rango estrictamente menor que T. Entonces, ya podemos estudiar todas las matrices de cierto grado en un espacio, ¿no? Y si queremos saber cómo, que podemos estudiar cómo se comporta, ¿no? Si esta matriz, si esta variedad es conexa, si es suave, si tiene singularidades, y nos va a decir justamente del espacio de matrices de cierto rango, ¿no? Vale. Un teorema en esta dirección muy importante es que el ideal generado por los menores de T por T es un ideal primo. ¿Okay? Entonces, si estamos pensando en el punto de variedades algebraicas, pues es una variedad irreducible. Ok. Ok. Y déjenles mencionar un teorema muy importante en esta dirección. Es, si yo me fijo en el anillo cociente, o sea, como en el anillo de funciones de esta variedad, me tomo el cociente del anillo de polinomios con las variables cuyas variables son las entradas de la matriz, módulo el ideal de menores de T por T, este anillo va a ser Cohen-Macaulay. Ahora, pueden quejarse, ¿no? ¿Qué significa que un anillo sea Cohen-Macaulay? Bueno, pues la verdad no lo voy a definir, pero les voy a contar propiedades de los anillos Cohen-Macaulay que nos hacen apreciarlos mucho, ¿no? En el mundo algebraico y geométrico. Primero es que en los anillos Cohen-Macaulay tenemos una correspondencia muy buena entre nociones algebraicas y geométricas. Por ejemplo, la noción de altura corresponde con la noción de codimensión. Y ese tipo de cosas son muy útiles cuando estamos trabajando queremos hacer una traducción entre geometría y álgebra. Lo que va a pasar aquí es que nuestra variedad va a cubrir una variedad suave, ¿no? O sea, algo que aprendemos en topología algebraica, por ejemplo, es como algo en dirección opuesta, ¿no? O sea, si tenemos un espacio topológico, podemos encontrar su cubriente universal, ¿no? O sea, podemos tener un espacio cuyo grupo fundamental va a ser trivial y este va a cubrir a nuestra variedad, ¿no? Entonces, muchas veces para estudiar nuestro espacio topológico, lo que hacemos es trabajar a veces con el cubriente universal, ¿no? Acá va a ser al revés. Voy a tener mi variedad Cohen-Macaulay y aquí voy a tener mi espacio suave. Y lo que vamos a tener es que mi variedad o anillo Cohen-Macaulay va a estar cubriendo a la variedad suave. Entonces, si este cubre algo que es muy bueno, este no puede ser tan malo. Entonces, este tiene como propiedades geométricas razonables gracias a que cubre a esta variedad como suave, ¿no? Vale. Otra cosa desde un punto de vista algebraico es que esta variedad, este anillo nos permite tener procesos inductivos. Lo que dice es que va a haber una forma especial de ir reduciendo dimensión, es decir, tengo mi variedad, digamos, de dimensión 3, puedo tomarme una variedad de dimensión 1 que preserva muchas propiedades de la original y luego otra de dimensión 0. O sea, siempre voy a poder como tomarme una sucesión de variedades o de anillos en la que la dimensión va bajando y que preserva muchas propiedades. No todas propiedades, ¿no? Pero sí muchas. Entonces, muchas veces cuando uno quiere demostrar un teorema de anillos Cohen-Macaulay, empieza demostrándolo para anillos de dimensión 0
y luego los va empujando con esos procesos al anillo original. Pero para eso necesitamos que nuestro anillo sea Cohen-Macaulay. Vale, ok. Entonces, ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes. El objetivo de esta charla es discutir potencias simbólicas de nuestro ideal de menores de matrices, ¿no? De una matriz. Ok. Y nuestra herramienta va a ser lo que ya hemos discutido, ¿no? El álgebra de Riesz simbólica y el álgebra de Riesz graduada, ¿no? Que lo que vamos a hacer es tomar esta, nada más que matar en cada grado las cosas que vienen de un grado posterior, ¿no? Vale. Y esto tiene sentido gracias a que, perdón, aquí debe ser un B, hay un typo, que la potencia simbólica A con la potencia simbólica B está conteniendo la potencia simbólica A más B, ¿no? Esto es lo que nos permite que las cosas que están aquí en nuestras herramientas estén bien definidas. Vale. Pues el primer teorema que quiero mencionar hoy, que es en trabajo conjunto con Alessandro De Stefani y con Jonathan Montaño, es el siguiente. Supongamos que K tiene característica prima, ¿no? Esto es algo que tiene que ver con Frobenius. Entonces necesitamos característica prima, pero luego vamos a sacar resultados en característica cero, ¿no? Okay. Sea X una matriz de R por S llena de variables y T un elementito menor que R y S. Entonces, tanto mi álgebra de Riesz simbólica y mi álgebra graduada, las que discutíamos hace ratito, son anillos F regulares. Y aquí, otra vez, no he definido F regulares y no lo voy a hacer porque es algo técnico, pero prefiero contarles cuáles son las relaciones, o sea, cuáles son las consecuencias. ¿Por qué nos interesa que un anillo sea F regular? Pues primero es porque hay una forma en la que uno puede medir singularidades con Frobenius o puede caracterizar singularidades. Entonces, los anillos F regulares son cercanos a ser suaves o regulares desde el punto de vista de Frobenius, o desde el punto de vista de tight closure, clausura hermética. Los anillos F regulares son Cohen-Macaulay y normales, entonces las propiedades que discutíamos hace ratito se van a satisfacer en estos anillos. Tercero, si ustedes trabajan en características cero o sobre los complejos, entonces están familiarizados con las singularidades KLT o los log terminal, pues digamos que estos son como el análogo en característica prima, ¿no? Pero sí, son como el análogo. Mencionar por qué son análogos me tomaría mucho tiempo, ¿no? Pero o sea, si ustedes trabajan en esa área, entonces pueden pensarlo en algo así. Y se comportan muy bien con anillos, con operadores diferenciales, ¿no? Entonces, estos anillos, si los pensamos como módulos sobre sus operadores diferenciales, sobre su anillo de operadores diferenciales, van a ser simples. Entonces, si quisiéramos poner esto en términos más sencillos, lo que estoy diciendo es que estas álgebras sean F regulares, nos dice una, que son muy buenas con respecto a Frobenius, que son muy buenas con respecto a anillos de operadores diferenciales, que son muy buenas geométricamente y que son muy buenas desde el punto de vista singulares. Entonces, lo que nos está diciendo es que, pues, estas cosas son buenísimas, a pesar de que estén como raras, ¿no? Que vengan de potencias simbólicas. Y de hecho, usando ese teorema, podemos recuperar un teorema clásico de Hochster y Hünneke, que es justamente que el anillo el que habíamos trabajado antes, de polinomios, módulo el ideal de menores, es F regular. Eso es un teorema clásico de Hochster y Hünneke. Y de hecho, de ese teorema uno puede recobrar que este anillo es Cohen-Macaulay, ¿no? Lo cual fue un teorema muy importante, ¿no? Pero ya de hace varios años. Ok. Ahora vamos a pegar esto con deformaciones de Grobner o con bases de Grobner, ¿vale? Que es un aspecto muy computacional y bueno, ustedes ahí tienen expertos en Guadalajara, ¿no? Sobre ese tema. Bueno, experta. Ok, supongamos que M es M va a ser el conjunto de todos los monomios, ¿vale? De variables. Y entonces, un orden total en M es un orden monomial, ¿sí? Pues
todo monomio distinto al 0 es mayor que, perdón, todo monomio distinto al 1 es mayor que 1, ¿vale? Entonces, y que se comporta bien con la multiplicación, es decir, si x a la alfa es mayor que x a la beta, entonces x a la gamma por x a la alfa va a ser mayor que x a la gamma por x a la beta, ¿vale? O sea, se porta bien el orden. Un ejemplo es el orden lexicográfico. Aquí lo que pensamos es, la primera variable es la más grande, la segunda es la segunda más grande, y así nos vamos. Y comparamos con respecto, los monomios con respecto, como si los pusiéramos poner en el diccionario, ¿no? O sea, nos fijamos en el monomio, ok, y luego dices, ok, ¿cuál es su exponente en la primera variable? Vale, si queremos comparar, pues el más grande va a ser el que tenga el exponente más grande en la primera variable. Ok, pues tiene el mismo exponente en la primera variable, entonces ahora checo en la segunda. Y así me voy, y en algún momento, si son polinomios distintos, van a tener que diferir en algún momento en alguno de los exponentes de sus variables. Por ejemplo, aquí, pues x cuadrada va a ser mayor que xy, que es mayor que x, que es mayor que y al cuadrado, que es mayor que y, ¿no? Justamente porque estamos comparando aquí como en el diccionario. Hay otro orden que se llama lexicográfico graduado, y aquí lo que hacemos es, primero comparamos por el grado. Entonces, si yo tengo dos monomios, me fijo quién tiene el grado más grandote. Entonces, el grado más grandote va a ser el monomio más grande. Ahora, si ambos tienen el mismo grado, pues entonces ahora comparo con el orden lexicográfico. Entonces, en este caso, x cuadrada y xy y y al cuadrado, todos estos tienen el mismo grado. Entonces, esos tres los voy a comparar con el orden lexicográfico. Pero ahora y y x, yo sé que y tiene al cuadrado, tiene el grado más grande, entonces este va a ser mayor. Y si se fijan, aquí hay una diferencia con respecto al orden anterior. Vale. Ok, y si tenemos un orden monomial, entonces lo que vamos a hacer es tomar como monomio inicial. Perdón, si tengo un orden monomial y ustedes me dan un polinomio, pues me voy a fijar en cuál es su monomio más grande que aparezca, y eso es lo que le voy a llamar el monomio inicial. Por ejemplo, si mi monomio es x al cuadrado más y al cubo por z más xy z al cuadrado, pues con el orden lexicográfico, yo sé que el más grandote va a ser x al cuadrado, ¿no? Porque este no tiene x, entonces tiene que ser más chico, y ese sí tiene un x, pero en la x tiene un orden más chiquito. Entonces, en ese orden, es el más grandote. Pero si ahora estoy trabajando con el orden lexicográfico graduado, pues ahora tengo que fijarme en el término de mayor grado. Entonces, este ya no funciona porque es el de grado más chiquito. Estos dos tienen el mismo grado, tienen grado 4. Pero ahora me voy a fijar, ahora para comparar este y este, pues me fijo en quién tiene el grado más grande en X, ¿no? Y ese es este. Vale. Ok, entonces, si ustedes me dan un orden monomial y un ideal, pues entonces me voy a definir el ideal inicial, pues justamente como el generado por la parte inicial o el monomio más grande de todos los polinomios que están en I, ¿vale? La ventaja de tomar este ideal inicial es que ahora este va a estar generado por monomios. O sea, f puede ser horrible, puede ser enorme, puede ser grande, pero el inicial de f tiene que ser un monomio. Entonces, este ideal está generado por monomios y eso nos va a servir. Ahora, ¿en qué se parece? ¿Por qué queremos calcular el ideal inicial de un ideal normal? De un ideal cualquiera, perdón. Pues lo que va a pasar es que varias propiedades se satisfacen. Por ejemplo, la dimensión de la variedad asociada a un ideal o de la variedad asociada a su ideal inicial es la misma. Dimensión no cambia. Sin embargo, esta es más fácil de calcular porque con monomios la vida es más sencilla. No es fácil, pero sí es más sencilla. Ambos ideales van a tener la multiplicidad, la misma multiplicidad, es decir, el orden de desvanecimiento van a ser los mismos. Y si el ideal inicial es Cohen-Macaulay, el ideal original va a ser Cohen-Macaulay, bueno, el cociente. Y en general hay muchas propiedades de este anillo que pues, se pasan al anillo original, con el ideal original. Y la ventaja, como les mencionaba hace ratito, es que cuando estamos trabajando con ideales de monomios, las cosas son más fáciles porque, por ejemplo, sus variedades están dadas por la unión de espacios vectoriales. Y de hecho, no cualquier espacio vectorial, espacios vectoriales que son generados por subconjuntos de la base canónica. Pues entre ellos siempre tenemos angulitos de 90 grados. Y son cosas de ese estilo. ¿Vale? Y además, el ideal inicial se puede calcular. Hay un algoritmo, es el algoritmo de Buchberger. Y
bueno, si tienen, la verdad que es muy útil y se puede hacer y la computadora puede, pero si le meten ya, no sé, 1 millón de variables, se muere, ¿no? De hecho, con 50 variables a veces se muere. Entonces, hay un algoritmo que, que luego, para ejemplos muy grandes, es difícil de manejar, pero para ejemplos chiquitos, funciona muy bien. ¿Ok? Entonces, hay un teorema de Sturmfeld que justifica esto de deformaciones de Grobner, que nos dice es que hay una familia de ideales indexados por lambda, donde lambda es entre 0 y 1, de tal forma que lambda de 0 es el inicial y lambda de 1 es el ideal. Entonces, esto lo podemos pensar como si fuera una homotopía de ideales, donde en nuestros puntos, en un punto tenemos nuestro ideal inicial, que es fácil de manejar, y luego acá nuestro ideal original, y se pueden conectar como por un camino. A mí me gusta pensarlo de esta forma. Ahora, ¿cómo lo vemos en dibujitos? Si tomamos este ideal, tenemos 2 puntos, su variedad son 2 puntos. Entonces, si me fijo en la variedad asociada a este ideal, a este lambda, cómo se va moviendo, lo que vamos a tener es que esos 2 puntitos se van a ir acercando. Y en el punto en el que son 0, colapsan. Pero si se fijan, al ser 2 puntos, aquí cuando colapsan a un punto gordo, a un punto que vale por 2. Y eso geométricamente no se ve porque al final del día solo es un punto, pero en el álgebra sí se preserva por ese rollo de multiplicidades. Veamos algo en dimensión 1. Si tenemos aquí nuestra parábola, entonces cuando vamos moviendo en esta deformación de Grobner, lo que va a pasar es se empieza a convertir en una parábola más abierta y cuando colapsa en el 0, se vuelve pues, una línea recta. Vemos algo en superficies. Si tenemos aquí este cono, que son los ceros de este polinomio, y cuando nos fijamos en la deformación de Grobner, lo que va a pasar es, metemos este parámetro lambda, y entonces lo que va haciendo es el cono se va ensanchando, ¿no? O sea, como que el círculo se va a volver una elipse, y entonces el cono va cubriendo más, y en algún momento lo que va a pasar es va a colapsar en un plano, pero si fijan, tiene que ser un plano doble, justamente porque tenemos como que las orillas del cono se van pegando, ¿no? Y se van pegando como 2 láminas. ¿Vale? Entonces, un teorema de cómo se portan las potencias simbólicas con ideales iniciales, lo que nos dice es que si tomamos el orden psicográfico dado por la variable, si me tomo mi matriz de variables, entonces mi variable en la esquina es la más grande y luego la siguiente en el mismo renglón es la segunda más grande, ¿no? Y así se va, y luego se va con el renglón de abajo y se va como renglón a renglón, y así se toma el orden de las variables. Entonces, si me tomo ese orden en mis monomial, entonces lo que va a pasar es que la potencia simbólica perdón, el inicial de la potencia simbólica va a ser igual a la potencia simbólica del inicial. Es decir, las operaciones de tomar potencia simbólica y tomar el ideal inicial conmutan. Y eso es una maravilla porque, como les dije, si yo quiero calcular el ideal inicial, pues entre más variables tenga, más grande sea, mayores generadores tenga mi polinomio, perdón, mi ideal, mayor sea el grado, el algoritmo de Buchberger se vuelve a ser más lento. Entonces, si yo quiero calcular este ideal inicial, pues para un n muy grande, esto ya va a ser imposible en la computadora. Pero puedo calcularlo para n igual a 1, eso es fácil. Y luego después tomar una potencia simbólica de un ideal monomial es relativamente fácil. Entonces, ya no tengo esta igualdad, me evita la lata de acá, hacerla mucho más fácil con esto de aquí. Ahora, nosotros, usando ese teorema anterior, el que discutíamos de F-regularidad y de singularidades, nos permitió obtener este resultado. Se fijan, este es libre de característica. Nosotros también pudimos hacerlo libre de característica, la demostración. Entonces, déjenles cuento un poquito de nuestra demostración. Primero asumimos que K tiene característica prima. Luego trabajamos con el anillo graduado. Demostramos, usando ese rollo de Frobenius como lo de F-regularidad, que Frobenius es inyectivo aquí y en consecuencia G va a ser un anillo reducido. Entonces,
usando los métodos de Hueneke, Simis y Vasconcelos, modificándolos un poquito, obtenemos el resultado en característica prima. Y luego hay una técnica de Hochster y Hueneke que nos dice que cómo trasladar resultados de característica prima a característica cero. Y entonces tenemos esta demostración, ¿no? Para finalizar, déjenme les cuento que, o sea, estos métodos que estuve ilustrando con ideales determinantes se pueden aplicar a otros ideales. No necesariamente necesitamos determinantes de una matriz, pero si les importa solo determinantes de una matriz, pues hay veces que se quieren enfocar solo en matrices simétricas, por ejemplo. Entonces, ahí también muchos resultados se siguen con matrices simétricas o matrices de Hankel. Estas son matrices que tienen ese estilo, que tienen un patrón un poco diferente, que son útiles bueno, en matemáticas y un poco en física. No me voy a meter mucho en esto. Pero resultados similares se pueden obtener para anillos determinantes de estas matrices, de ese tipo de matrices. Y si queremos trabajar con matrices antisimétricas, es decir, que en la diagonal tengan cero y que la de abajo es el negativo del de arriba, ¿no? Como reflejado en la diagonal. Aquí lo que tenemos es una especie de problema, porque si se fijan, si tengo este menor, el de 2 por 2, este va a ser menos z1, 2 al cuadrado, y ese monomio ya no es reducido. Entonces, los menores aquí no se estudian. Lo que se toma son lo que se llama los pafianos, y estos son, pues, en realidad solo raíces cuadradas de menores. Por ejemplo, el pafiano el 1, 2, 3, 4, o sea, de esta submatriz, va a ser justamente la raíz cuadrada del determinante de esa submatriz. Y bueno, en ese caso también tenemos resultados similares. Ya para la gente que esté interesada, el artículo de esto está puesto en el archive. Y ahí pueden encontrar ya cosas más detalladas de ideales iniciales, de resultados, de cosas un poquito más profundas de singularidades. Y eso es todo lo que les quiero contar ahora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, sí, Luis, ¿y no has visto, por ejemplo, probando con distintos órdenes? Porque nosotros cuando hacíamos el trabajo con el maestro Javier, el doctor Javier, cuando calculábamos las bases de Grobner con el paquete singular, si cambiábamos el orden, cambiaban los generadores del ideal, ¿no? ¿Sí has probado así? Sí, de hecho, o sea, estos órdenes que mencioné, que, por ejemplo, de la esquinita que vas bajando, son órdenes muy especiales. O sea, por ejemplo, una de las cualidades que tienen este orden es que su ideal inicial también es reducido. O sea, Ok. y eso es difícil de obtener. Entonces, sí. Aplican solamente para ideales iniciales, para órdenes monomiales específicos. Ya. Sí. Y eso sí tiene que ver como, pues se ve que es claro como las explosiones, ¿verdad? Con lo que hiciste, se parece. Y luego, por ejemplo, ya ves que tienes una sucesión ahí, ¿no? Entonces decías que no era neteriano, ¿verdad? Entonces, pues no puedes hablar de dimensión, por ejemplo, de Krull, ¿sí estoy bien? Bueno, hay teoría de dimensión de Krull para anillos no neterianos. Ajá, Entonces, sí hay cositas que se pueden hacer. ajá, Algo que no mencioné, pero en el caso de anillos determinantes, las propiedades ajá. simbólicas, sus anillos de raíz simbólicos sí son neterianos. Pero ese es un aspecto raro. O sea, Ah, no siempre pasa. En esos específicos sí. Pero bueno, o sea, en muchos lugares, sí hay teoría de dimensión, aunque tu anillo no sea neteriano, solo que ok. las cosas se vuelven mucho más... Complicadas, sí. Sí, sí, está muy interesante lo que dices. O sea, cómo de algo sencillo se va obteniendo cosas topológicas, ¿no? O sea, eso es lo que está padre. ¿Y qué propiedades te cogen del anillo Cohen-Macaulay te interesan? Que no- bueno, a mí Las usualmente me importan, principales. o sea, a mí lo que me importa es estos procesos inductivos, porque de ahí uno obtiene muchas propiedades algebraicas. Por Mm. ejemplo, la dimensión y la profundidad son iguales y te Ajá, ajá. permiten varias cosas del estilo. Su resolución libre, por ejemplo, también Sí, tiene una forma muy especial. Su dimensión proyectiva está determinada, tiene que ser igual a la codimensión. Pero también hay aspectos geométricos. Por ejemplo, los anillos Cohen-Macaulay
son altamente conexos. Con esto me refiero si te fijas en su variedad, Sí, hay variedades que si quitas un punto se vuelven disconexas. sí. Entonces, los anillos que cogen Macaulay, tienes que remover algo de dimensión. Si tu variedad coge Macaulay y tiene dimensión D, no puedes volverla disconexa con algo que tenga dimensión 1, 2, así hasta D-2. Para volverla disconexa necesitas algo de dimensión D-1. Entonces, lo que te dice es que son altamente conexos estas variedades. Y esa es una propiedad bonita. Y bueno, esto por cosa del cubriente. De hecho, esa yo no la... O sea, yo no la... Yo la pensaba más de punto de vista algebraico. Y el que me hizo notar esta cosa geométrica fue Javier también. Y creo que gente como Javier o Megar, es una de las razones por las que les interesan las variedades que coge Macaulay, en ese sentido. Ok, pues muchas gracias. A ti. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Luis. Vale, gracias. Gracias y gracias a todos. Y pues bueno, nos vemos entonces para el siguiente viernes. No me acuerdo si hay alguien programado, pero pues bueno, ahí les aviso. Pues muchas gracias, Luis, por aceptarnos la invitación. Sabemos lo ocupado que estás y pues bueno, que no sea la última. No, con gusto. Sí. Gracias. Gracias Gracias, a hasta todos. luego. Vale, hasta luego. Gracias. Gracias.